Trabajar un diseño en base a las tablas ACI 214 para el diseño de una mezcla de concreto. Acá podemos ver las tablas que se van a utilizar. En este caso, para la primera tabla, podemos observar que es la tabla de revenimiento recomendado para diversos tipos de construcción. Tenemos muros de cimentación y zapatas, cajones y cimientos y muros de subestructuras sencillos. Tenemos vigas y muros reforzados, columnas para edificios, pavimentos y losas, concretos masivos. Entonces, se puede ver que cada uno tiene un diferente revenimiento, tanto el máximo, pero ambos tienen el mínimo revenimiento es de 2.5 centímetros y el máximo varía entre 7 a 10, de 7.5 a 10. Ahora, podemos observar la siguiente tabla. Tiene los requisitos aproximados de agua, de mezcla y contenido de aire para diferentes revenimientos y tamaños máximos nominales de agregados. Ok. En la columna de la izquierda podemos observar el revenimiento que va a tener o el revenimiento recomendado. En la siguiente columna podemos observar la cantidad de litros que debe contener el metro cúbico eh, sobre el cual vamos a diseñar. Entonces, en esta fila de acá, como se puede observar, tenemos el tamaño máximo del agregado, el tamaño máximo nominal del agregado, entonces, que va desde 9.5 hasta 150 milímetros. Ahora, vamos a tener concretos sin aire incluido y concretos con aire incluido. Acá tenemos otros tipos de concreto que pueden ser exposiciones ligeras, moderadas y severas, las cuales van a tener también una diferente cantidad de agua, dependiendo de la relación y el tamaño máximo de los agregados. Veamos la siguiente tabla, que es la relación agua-cemento y la resistencia a la compresión de los concretos. Entonces, en este caso, acá podemos observar la resistencia del concreto a los 28 días y acá vamos a tener la relación agua-cemento para concretos sin aire y acá para concretos con aire incluido. Estas siguientes de acá son otras relaciones que van a variar dependiendo del tipo de estructura. Entonces, pasamos a la hoja 2 y vamos a ver acá. Entonces, si nos damos cuenta, acá ya tengo las características del diseño. Más que todo, tengo el tipo de cemento, el tipo de agregados, el agua y el contenido de aire de la mezcla. Para este diseño, nosotros lo que necesitamos es el peso específico, gravedad específica de los materiales. Tengo el peso específico del cemento, de la grava, de la arena y del agua. También tengo el peso unitario suelto de cada uno de los materiales, así como el peso unitario compactado de los materiales. Este está en un color diferente porque no lo utilizamos para el cálculo. Este más que todo solo lo proporciona el estudio de laboratorio para tener conocimiento del material. Algo muy importante también que vamos a necesitar es la absorción y la humedad a la hora de desarrollar nuestro cálculo. Algo muy importante que es en esto de acá, cómo vamos a calcular la cantidad de cemento que va a llevar o la cantidad de kilogramos de cemento que va a llevar un metro cúbico. Entonces, borrar esto de acá, también igual que la relación agua-cemento. Okay. Ahora, el tamaño máximo nominal
de los agregados también lo proporciona el laboratorio. ¿A qué me refiero con tamaño máximo nominal? Es el tamiz que retiene el material, el primer tamiz que retiene el material. Entonces, y que sea una sola partícula, media vez la detiene, entonces vamos a denominar la abertura de ese tamiz como tamaño máximo nominal. Ahora, esto se obtiene en base al estudio de granulometría. Ok, vamos a empezar. Necesitamos eh, un diseño que nos pida una resistencia para empezar. A la hora de diseñar una mezcla de concreto o a la hora de que se va a trabajar en base a una estructura, el diseño ya trae una resistencia con la que se tiene que trabajar. Entonces vamos a la tabla acá y utilizamos el, el más recomendado. En este caso, yo voy a utilizar un concreto de una resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, esto me va a proporcionar una relación agua-cemento de 0.57. Entonces, vamos acá, escribo mi relación agua-cemento que es de 0.57. Yo necesito el contenido de aire que va a tener esta mezcla. Vamos a la anterior. Acá. Si nos damos cuenta, yo voy a tener un tamaño máximo nominal de agregados de 19 milímetros, al igual que eso debe de contener el 2% de aire. Entonces, acá colocamos el 2%. Eh, Esto será un concreto estructural, entonces vamos a la tabla y vemos que el concreto estructural o subestructural lo manejamos entre un máximo de 7.5 y un mínimo de 2.5 centímetros de revenimiento. Entonces venimos acá y vamos a utilizar algo que esté en promedio de eso. En este caso podemos proponer que sean 5 centímetros de revenimiento. Es una propuesta, es un promedio aproximado entre ambos, entre el mínimo y el máximo. Ahora, la cantidad de cemento, vamos a eso. Y también, acá, ya que estamos asumiendo un revenimiento de 5, de 2.5 a 5 centímetros de caída, vamos a utilizar 190 litros por metro cúbico. Entonces, voy a colocarlos acá. Son 190 litros por metro cúbico. Los que vamos a utilizar ahora. Tenemos una relación agua-cemento de 0.57. Entonces, la cantidad de cemento que me tendría que utilizar, en este caso sería la relación entre 190 sobre 0.57. Ok, esto me lo tira en porcentaje, no tiene que ser en porcentaje, tiene que ser acá. Aquí está. Muy bien, esto me da en kilogramos de cemento que voy a utilizar para un metro cúbico. Entonces, kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Ahora, el diseño en base a especificaciones del ACI pide que se diseñe sobre un 15% de lo que se solicita, ya sea que por errores del cálculo ahora de la bachada o por agua contaminada, cualquier otro factor, esta resistencia puede disminuir. Entonces se utiliza un factor del 15% de aumento para que esto no falle. Entonces, incrementado en un 15%, esto sería 383 kilogramos por metro cúbico. Entonces le agregamos el 15% del mismo. Y acá, entonces yo voy a tener que por
un metro cúbico de concreto que yo vaya a diseñar, voy a utilizar 383.33 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. ¿A cuánto equivale estos 383 kilogramos en bolsas de cemento? Entonces, realizamos una división, que es los kilogramos dividido 42.5 kilogramos, que es a lo que equivale un saco o una bolsa de cemento, y me tira que son 9 bolsas las que vamos a utilizar. Muy bien. Ya tenemos listos esos datos, entonces ahora lo que yo voy a hacer es diseñar o calcular los volúmenes en litros que voy a tener de los agregados. Entonces yo voy a calcular de la siguiente forma. Primero voy a determinar la cantidad de cemento en litros que voy a utilizar. Eso lo voy a hacer con el peso específico de los materiales y este dato de acá, que son los kilogramos de cemento que voy a utilizar. Sería de esta forma, que sería más esto dividido el peso específico de los agregados. Me equivale a 132.18 litros, ¿sí?, para un metro cúbico. ¿Sí? Eso es lo que... El siguiente es lo siguiente que vamos a calcular sería el agua. En este caso, para el agua vamos a utilizar nuevamente la cantidad de kilogramos de cemento que vamos a tener por la relación agua-cemento, que son 218.50 litros que van a ocupar dentro del metro cúbico. Algo muy importante también es que tenemos un concreto con el 2% de aire, entonces hay que calcular ese 2% del metro cúbico. Entonces en este caso sería el 2% por el volumen total, que son 1000 litros. Muy bien. Ahora, ¿qué prosigue? Ahora lo que me resta agregar son los agregados, tanto el agregado grueso, agregado medio y la arena. Para estos agregados y para tener una trabajabilidad adecuada y una fluidez de nuestro concreto, se recomienda siempre que el agregado grueso no sea mayor al 55%. De preferencia que sea cuando se trabajan con dos agregados, que sea el 55% de los agregados gruesos y el 45% de los agregados finos. Si solo se va a trabajar un tipo de agregado grueso y un tipo de agregado fino, entonces se recomienda que sea siempre un 50-50% lo que se va a utilizar para que tenga una trabajabilidad adecuada y para que no sufra segregación. Ahora, para nuestro agregado fino, el libro azul especifica que debe ser no menor al 75% el ensayo del equivalente de arena que se le va a realizar. Acá tenemos el resultado, que esto nos lo proporciona laboratorio. Ahora, si nos damos cuenta, acá tengo el total de litros que... Sí, vamos a marcar esto para que se note. Yo tengo acá el total de litros de un metro cúbico que me están ocupando el cemento, el agua y el aire. Entonces yo voy a calcular el resto de los materiales que me hacen falta, que debo de sustituir con los agregados. Entonces en este caso sería los 1000 que me debe de cumplir y la suma de los agregados. Esto, el agua más el cemento más el aire. Esto me da un total de 370 litros, que es lo que está acá. Muy bien, ahora hago la diferencia para ver cuánto es lo que tengo que agregar de cada uno. Entonces me resta
agregarle a esta mezcla 629.32 litros. Entonces, ¿de qué manera voy a dividir esto? Los voy a agregar en 30% de agregado grueso 1, 25% de agregado grueso 2 y el 45% de agregado. De esta manera, entonces sería más este valor por los 629.32 que acabamos de calcular. Sucede lo mismo con esto, entonces la fórmula la podemos arrastrar. Ahora, si nos damos cuenta, el total de litros por metro cúbico que estamos diseñando nos cumple cabal con los 1000 litros exactos. Muy bien. Ahora, yo necesito calcular el peso seco, saturado seco de mis agregados. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, el cemento sigue siendo los 383 kilogramos por metro cúbico que voy a hacer. Para mis agregados, en este caso, lo que voy a hacer es tomar el volumen que tengo acá y lo voy a multiplicar por su peso específico. Entonces, vamos de la siguiente manera, es el volumen por su peso específico, que es de 2.688. Nos da un total de 507 kilogramos por metro cúbico. Entonces, vamos con el siguiente, el agregado 2, que es esto por esto. Nos damos cuenta es volumen por peso específico. Ahora vamos con la arena, que es 283 por 2.62. Ahora, para el agua vamos a utilizar siempre la misma cantidad. En este caso sería más esto, ¿sí? Como su peso específico es de 1, entonces siempre nos va a dar el mismo resultado. Acá tengo los totales. Tengo un total de 2.275 kilogramos por metro cúbico. Este es el peso que va a tener o el peso específico que va a tener mi metro cúbico de concreto. Entonces, ahora vamos a someterlo a un estudio de el peso de los materiales completamente secos, ¿sí? Asumiendo que no tienen ninguna humedad interior ni exterior. Entonces, ¿de qué forma voy a hacer esto? Este material le voy a restar la humedad que trae. Entonces, ¿de qué forma? Sería este material menos este porcentaje por el mismo material. Y esto me da un total de 380, ¿sí? Si nos damos cuenta, este material está perdiendo 3 kilogramos en masa. Entonces, eso es de aproximadamente de lo que se está perdiendo, sería completamente agua. Entonces, la diferencia, esto menos esto, porque ese dato nos va a servir. Luego sucede lo mismo con los siguientes agregados. Sería este menos su humedad por el mismo, ¿sí? Y nos da un total de 502. Veamos, realizamos siempre la diferencia, este menos esto, acá, y perdió 5 kilogramos. Vamos el siguiente, corroboramos esto por menos esto por esto. Muy bien. Realizamos nuevamente la diferencia, que sería este valor de acá menos esto. Muy bien. Y por último llegamos a la arena. Ok. Aquí veamos esto. Acá cometí un error. El cemento lo trabajé como agregado 1 y es al revés. Entonces esto vamos a corregirlo. Vamos a borrar estos datos. Este de acá.
Vamos a correrlo para acá. Muy bien, veamos. Esto es acá. Ahí está. Ahora sí. Vamos a calcular de nuevo las diferencias, que sería esto menos esto. Ahora sí, corroboramos. Ahora podemos arrastrar la fórmula, que va a llegar acá. Muy bien. Arrastramos nuestra diferencia, pero aquí tengo casillas dobles, entonces sería esto menos esto. Esto menos esto de acá. Muy bien. Ya que tengo calculado esto de acá, yo voy a sumar esto de acá. Y me da un total de 33 kilogramos. Esos 33 kilogramos son los que se perdieron de agua, asumiendo que nuestro material va a estar completamente seco. Entonces, para que esto permanezca balanceado con el anterior, el agua que se le quitó a los materiales se va a agregar a la cantidad anterior que ya teníamos. Entonces, en este caso, más los 218.5 más los 33 kilogramos que fueron los que se le quitaron a los agregados, que los vamos a agregar al agua, específicamente en agua, ¿sí? De acá, aquí debe de ir siempre los 383 kilogramos por metro cúbico, que son los que nos cubre el diseño. Ahora, realizamos nuestra suma. Acá. Y corroboramos que ambos concretos, el mismo concreto, solo que en diferente estado de los agregados, tiene el mismo peso. Siempre vamos a tener los 2.275 kilogramos por metro cúbico. Va a suceder de la misma forma ahora, solo que ahora vamos a hacerlo corregido por humedad. Aquí nuevamente vamos a tener los 383 kilogramos por metro cúbico. Ahora, para este cálculo de acá hay que hacer una relación entre la humedad y la absorción, incrementado en un 100% ambas. Entonces, veamos, entonces sería el producto nuevamente del material seco, saturado seco, vamos a tomar en cuenta esto que sería 100, que es el incremento, más esto de acá, ¿sí? Que es la humedad, dividido nuevamente el incremento de 100 más la absorción. Y esto nos vuelve a dar 507. Puede variar, no precisamente tiene que dar el mismo resultado. Realizamos el mismo cálculo en los siguientes agregados. Entonces, nuevamente sería más esto por, nuevamente, 100 más sobre 100 más la absorción. Aquí nuevamente más el agregado por su humedad sobre el incremento de 100 más la absorción. Acá. Muy bien. Si nos damos cuenta, entonces, nuestros concretos deben de ir pesando siempre lo mismo. Entonces, ahora el resultado que tengo que agregar yo acá del agua sería la diferencia que hay entre estos dos pesos del concreto. Entonces, veamos cuánto es lo que nos hace falta, que sería los 2.275 menos esto de acá. Me está haciendo falta un total de 218 kilogramos
de agua. Entonces, esto es lo que yo voy a tener que agregar. Si nos damos cuenta, regresa eh, a, al agua que teníamos anteriormente, 218 kilogramos. Entonces, como podemos observar, entonces ya está corregido por las humedades, ¿sí? Yo voy a calcular la cantidad de bolsas de cemento que voy a tener. Ahora, esto lo voy a hacer con el peso unitario suelto de los agregados. Voy a tomar el, el, el corregido por humedad y lo voy a dividir dentro de, en este caso serían 9 bolsas, ¿sí? La cantidad de bolsas es 9 por el peso unitario suelto. Y listo, cerramos paréntesis. Y eso equivale a 35.37 litros por bolsa. Nuevamente, pasamos a hacerlo con el siguiente agregado. Sería más esto sobre, nuevamente, 9, que es la cantidad de bolsas, por su peso unitario suelto, que es esto, ¿sí? Realizamos el mismo cálculo para los demás agregados. En este caso es esto. Y nuevamente con el agregado fino sobre 9 por esto. Correcto. Agregado 2 con agregado 2. ¿Sí? Agregado 1 con el 1. Perfecto. Ahora, el agua la calculamos siempre de la misma forma que los anteriores, pero lo vamos a dividir únicamente dentro de 9 nada más. Peso unitario suelto lo manejamos como 1. Hacemos una suma. Podemos realizar una suma de estos valores que nos tiene que dar la cantidad de litros. Entonces, en este caso, listo. Okay. Vamos a copiar el formato y listo. Vamos a manejar 190.87 litros. Ahora lo voy a convertir a pies cúbicos por metro cúbico. Entonces, vamos a tener, acá tengo el dato, que 35.316 pies cúbicos vamos a tener en un metro cúbico. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Vamos a dividirlos dentro de 35.316 pies cúbicos de cemento en un metro cúbico, que eso equivale a una bolsa. Ahora, para los siguientes, que ya son litros, pero de los agregados, lo que voy a manejar es 28.3168 litros en un pie cúbico. Entonces, vamos a tomar esto sobre 28.3168. Va a dar la cantidad de 1.5. Entonces, calculamos de la siguiente forma los demás sobre 28.3168. Y todo esto va a estar dado en pi cúbicos, ¿sí? Entonces esto sobre 28. Acá más esto sobre 28.3168. Y ya tenemos las proporciones. Ahora,
Esto va a estar dado todo en pie cúbicos, ¿sí? Entonces, aquí yo lo tengo como cubetas. Vamos a arreglar esto. Pie cúbicos. Muy bien. Realizamos la suma solamente de los agregados, que es la cantidad de cubetas que yo quiero determinar que voy a utilizar. Líneas, no me gusta cómo se ve. Y vamos a agregar acá. Perfecto. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es convertir esta proporción, o esta proporción también la voy a convertir a cubetas, específicamente cubetas de 19 litros. El recipiente puede variar, entonces esta proporción de acá puede ser diferente en base a el recipiente que utilicemos. Entonces sería más esto de acá sobre 19. Perdón. Esto acá siempre es una, en base a la proporción, siempre va a ser en base a una bolsa. Entonces acá, esto sobre 19, ¿sí? Que es la cantidad que tengo de litros por bolsa. Nuevamente, más esto sobre 19, más esto sobre 19. Y ya tengo las proporciones que debo utilizar en mi diseño de concreto. Entonces, que para una bolsa de cemento voy a utilizar 2.2 cubetas de agregado grueso, 1.7 cubetas de agregado medio, 3 cubetas de arena y 1.3 cubetas de agua. Entonces, si nos damos cuenta, esto va a dar un total de aproximadamente 7 cubetas de agregados, ¿sí? A esto hay que adicionar la cubeta de agua, ¿sí? Ese sería el diseño de nuestra mezcla de concreto de 383 kilogramos por metro cúbico, que tiene que tener una resistencia aproximada de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo que especifica las tablas de ACI 214.